obtenido esta mañana parte de la intervención de la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien a eso de esta madrugada pues tuvo una intervención con respecto a la presentación oral del informe elaborado para nuestro país con respecto a la violación de derechos humanos. Ha informado ella de que en Nicaragua persiste la violación de los derechos humanos y es prácticamente parte de esa atención de parte de la comunidad internacional y de estos organismos internacionales con respecto a la situación de Nicaragua desde el estallido social de abril del 2018 y con respecto a la situación de Nicaragua. Recordemos que recientemente incluso han sido sancionados parte de funcionarios del gobierno nicaragüense. Vamos a dejarles a continuación parte de la intervención de Michelle Bachelet, representante, la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU. Desde mi última actualización oral sobre Nicaragua en febrero pasado, en el marco de la resolución 40/2, se siguen registrando persistentes violaciones de derechos humanos sobre quienes el gobierno percibe como opositores, incluso personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y exdetenidos políticos. El derecho a la reunión pacífica continúa siendo sistemáticamente coartado con despliegues policiales, detenciones arbitrarias y ataques de elementos progubernamentales cuando críticos al gobierno intentan reunirse pacíficamente. Entre marzo y junio de este año, mi oficina documentó 43 denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, como allanamientos domiciliarios sin orden judicial, arrestos y detenciones arbitrarias, amenazas, acoso e intimidación por parte de policías o elementos progubernamentales contra personas percibidas como opositoras. Aún no se conocen investigaciones o procesos penales para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en los últimos 2 años, también debido a la ley de amnistía. Esta persistente impunidad erosiona la confianza en las autoridades y, junto con la falta de reformas legales e institucionales, incrementa el riesgo de nuevas violaciones de los derechos humanos. Resultan preocupantes los ataques con armas de fuego que dejaron 4 indígenas muertos y 2 heridos en el territorio Tuacá, región autónoma Costa Caribe Norte, en 26 y 27 de marzo. Los incidentes violentos del 19 y el 20 de abril en Esquípulas, isla de Ometepe, dejaron al menos 2 residentes y 3 policías heridos. Varios residentes se habrían enfrentado a la policía por presuntas violaciones en el uso de la fuerza y el arresto arbitrario de 3 personas, incluso tomando a un agente como rehén durante unas horas mientras exigían la liberación de los arrestados. Igualmente preocupante es el homicidio de un opositor en Jinotega en marzo y la falta de información sobre avances en las investigaciones en 10 de los 14 homicidios en esa región mencionados en mi actualización oral anterior. Saludo las recientes liberaciones bajo el beneficio de convivencia familiar de 4.515 reclusos que facilita la reducción del hacinamiento en los centros penitenciarios. Sin embargo, ninguno de los 86 presos políticos registrados por la sociedad civil el 4 de mayo del 2020 fue beneficiado con esta medida. Reitero mi recomendación de liberar a todas las personas detenidas en el contexto de las protestas durante los últimos 2 años. Señora Presidenta y miembros del Consejo, la crisis sanitaria causada por la COVID-19 ha provocado mayores restricciones del espacio cívico y democrático. El discurso oficial estigmatiza a las personas que critican la respuesta estatal o difunden información contradiciendo las fuentes oficiales. La pandemia también, además, ha incrementado la violencia contra las mujeres, particularmente los femicidios. Durante los 5 primeros meses de este año, organizaciones de la sociedad civil han registrado 32 feminicidios, mientras que en el mismo periodo del año pasado habrían registrado 27 casos. Existe también poca transparencia y falta de claridad en la información pública sobre los casos. Aunque el gobierno ha señalado y nos ha señalado que han estado trabajando para fortalecer la salud pública, la salud comunitaria, visitando casa a casa para detectar casos, algunas medidas gubernamentales no se ajustan a las recomendaciones de la OMS, la OPS y la comunidad médica nicaragüense, especialmente respecto al distanciamiento físico. Hasta la fecha hemos recibido denuncias de que al menos 16 médicos habrían sido despedidos sin respetar los procedimientos legales por criticar la respuesta estatal ante la pandemia.
El 25 de junio, por medio de un decreto legislativo tramitado en forma expeditiva, la Asamblea Nacional canceló la personalidad jurídica de la Asociación de Hermanamiento Municipal, ASODERMU, una organización sin fines de lucro que ha venido desarrollando actividades sociales en el municipio de Camaoapa. Desde el 2018, el Estado nicaragüense ha cancelado la personalidad jurídica de 10 organizaciones de la sociedad civil sin las garantías del debido proceso, afectando el derecho a la libertad de asociación en el país. La economía de Nicaragua ya enfrentaba serios desafíos debido a la crisis surgida en abril de 2018. La pandemia podría agravar esta situación, afectando los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo nicaragüense, en particular los más vulnerables. Hago un llamado al Gobierno a una mayor apertura al diálogo en la sociedad civil y a la cooperación con las Naciones Unidas y el sistema interamericano. Esto es fundamental para fortalecer la respuesta a la pandemia, implementar medidas consensuadas que contribuyan a superar la crisis sociopolítica y de derechos humanos y preparar un proceso electoral justo y transparente. Reitero nuestra disposición para brindar cooperación técnica a todos los actores, como le señalé en el día de ayer al ministro de Relaciones Exteriores. Insto también al Consejo a que continúe monitoreando la situación. Presento ahora mi informe sobre los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, por resolución A/HRC/Res/42/4. El próximo 15 de julio presentaré otro informe sobre la independencia judicial, el acceso a la justicia, la situación de derechos humanos en el arco minero del Orinoco, bajo el ítem 4. Valoro positivamente el incremento del acceso a mi oficina en Venezuela y de nuestra cooperación desde la firma de la Carta de Entendimiento en septiembre de 2019. Agradezco al Gobierno la cooperación para que realizáramos visitas a los estados de Zulia, Bolívar y Lara, así como 13 visitas a 11 centros penitenciarios. Valoro positivamente el establecimiento y el intercambio con el Comité de Coordinación Interinstitucional para dar cumplimiento a la asistencia técnica e intercambiar información sobre casos individuales de personas privadas de libertad. Las personas en Venezuela siguen padeciendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a sus bajos salarios, los altos precios de los alimentos, las persistentes carencias de los servicios públicos, tales como la electricidad, el agua, la escasez de combustible y el precario acceso a los servicios de salud. La crisis se ha exacerbado por el incremento de las sanciones sectoriales y por la pandemia del COVID-19. Acojo con satisfacción el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y una parte de la oposición para aunar esfuerzos con la Organización Panamericana de la Salud para hacer frente a la pandemia. Mi oficina siguió documentando restricciones al espacio cívico y democrático, con violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información, y la detención de líderes políticos, periodistas, sindicalistas, profesionales de salud y personas que protestaban por los servicios públicos. Continuaron los ataques y la obstaculización del trabajo de parlamentarios de la Asamblea Nacional. Reconozco la disminución en la tasa de homicidios en 2019, aunque me siguen preocupando los altos números de muertes de jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad. El Gobierno informó que las fuerzas de seguridad frustraron varios intentos de rebelión, y aunque reconozco la potestad del Gobierno para perseguir penalmente a los presuntos responsables de estos actos, me preocupa el patrón de detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías del debido proceso, así como alegaciones de torturas y desapariciones forzadas en los primeros días de la detención documentadas en el informe. Reconozco la disminución de los niveles de violencia en los centros de detención administrados por el Ministerio para el Servicio Penitenciario, aunque persisten retos en el acceso a alimentos, salud, agua y saneamiento. Ante todo, lamento que los actores políticos no logren encontrar una solución negociada que resuelva la profunda crisis política. Las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos. Estas nombran nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral sin el consenso de todas las fuerzas políticas e interfieren en la organización interna de dos de los principales partidos políticos de la oposición. Reitero mi llamado en favor de una negociación política inclusiva, basada en derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos, y mi oficina sigue dispuesta a contribuir en estos esfuerzos.
Desde mi última Estábamos viendo la intervención de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas, con respecto a este informe sobre derechos humanos presentado esta madrugada y donde hablaba incluso de la situación de Nicaragua y Venezuela. Por parte de Nicaragua hacía referencia a que persiste la intimidación contra periodistas, contra opositores. Se refirió también al tema de la cantidad de femicidios que van en nuestro país, las muertes en el campo y la manera de cómo operan los grupos de parapolicías. Asimismo, hizo un llamado al gobierno con respecto al tema de la pandemia, que ha dado cifras las cuales no convencen a nivel internacional. Asimismo, este organismo se pone a disposición al gobierno de Nicaragua para tratar de encontrar algunas salidas, y hemos visto también en ese informe con respecto a los temas de Venezuela, hay problemas que son bastante similares en ese país. Recordemos que es un país también gobernado por la línea de izquierda, y también abogaba la alta comisionada por el tema de los presos políticos que hay tanto en Nicaragua y en Venezuela. También referir que en este 44 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos y durante el informe también Suecia urgió al diálogo de nuestro país y también ha sido un llamado para la situación de las reformas electorales. Recordemos de que estamos en un año preelectoral y donde a través de la Asamblea Nacional el gobierno ha manifestado de que se estarán abordando el tema de las reformas electorales en nuestro país. Sin embargo, pues habría que ver a través de análisis de especialistas lo que implica este tipo de informes presentados sobre la evaluación de los derechos humanos de Nicaragua. Recordemos que también recientemente por parte de la Organización de Estados Americanos se estuvo abordando el tema de Nicaragua y donde se hacía énfasis a estos mismos problemas que ha hablado esta mañana la alta comisionada de las Naciones Unidas. Nosotros estaremos llevándoles declaraciones, análisis de expertos con respecto a estos informes presentados esta mañana. Seguimos con más en Acción 10 en la mañana. Como usted podía sintonizarnos, hace unos minutos transmitíamos la actualización oral, el informe oral de la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, donde hacía referencia una vez más a la situación de Nicaragua. Urge esa solución a la crisis, ese llamado que hacían para poder ver la situación de nuestro país con toda la seriedad posible, y también ellos ponían de manifiesto el hecho de ser un elemento facilitador para que se pueda llegar a una solución a la crisis de Nicaragua. También se habló del manejo de la pandemia del COVID-19, entre otras situaciones. También se abordó el tema de Venezuela. Pero bien, todo esto bajo un clima reciente, Willy, de también sanciones de parte de otras naciones, presión internacional. Regresó también hace pocos días el tema de Nicaragua, la Organización de Estados Americanos, está todo lo de la posible aplicación de la Carta Democrática a nuestro país. En fin, una serie de presiones internacionales en medio del contexto de crisis que enfrenta Nicaragua desde abril del 2018 y ahora agravada toda esta situación producto de la pandemia del COVID-19 y el manejo que ha dado el gobierno de Nicaragua a esta pandemia, que según expertos no ha sido el más adecuado. Y precisamente vamos a tocar este tema con un experto que nos acompaña esta mañana, Edgar Parrales, ex diplomático, sobre las repercusiones que tiene esto para nuestro país, y teniendo en cuenta que el discurso oficial ha sido a nivel internacional de que está siendo víctima de agresiones de parte de la comunidad internacional. Prácticamente el gobierno de Nicaragua desconoce o rechaza más bien todo tipo de informe de parte de estos organismos y se presenta como víctima ante la comunidad internacional. Buenos días, don Edgar. Buenos días, mucho gusto, Will, un placer estar con ustedes nuevamente y de Bienvenido. Compartir pues, este momento. Gracias, muy amable. Un gusto que comparta con nosotros. Prácticamente escuchábamos esta actualización, este informe oral de Michelle Bachelet, y está en plena concordancia con los anteriores y en un clima, como decíamos hace unos minutos, donde hay otra serie de presiones internacionales, donde el tema de Nicaragua ha vuelto a la Organización de Estados Americanos. ¿Cuál es su valoración respecto a estos últimos acontecimientos, incluido el informe de hoy? Bueno, mira, el informe de la señora Bachelet, que fue emitido hoy, prácticamente, digamos, confirma y ratifica el mismo informe que hace unos días dio el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU sobre el Estado de Nicaragua, en el cual pues se establece que, en primer lugar, Nicaragua no ha cumplido ninguna de las recomendaciones que el mismo Consejo
le hizo en su anterior sesión de hace unos meses. Y vuelve, y además de eso ratifica y reitera que en Nicaragua no solamente se están violando todos los derechos, sino que inclusive se continúa en una forma cada vez, digamos, más incisiva, más fuerte, porque la represión continúa en todo su esplendor y en todas sus formas. Las ciudades están totalmente copadas, absorbidas por el patrullaje de la policía, como que estuviéramos en un estado de sitio. No se permite ningún tipo de manifestación, hay persecución a los periodistas, en algunos casos hay agresiones, hay también ataque a las personas familiares de presos políticos. Inclusive hubo un caso de que a una familia quisieron asesinarla, gente obviamente favorable al gobierno, y toda una situación que realmente el mismo manejo de la pandemia va en consonancia con este comportamiento del gobierno, que tiene una actitud realmente irracional, que no se explica, porque no atiende absolutamente ninguna razón de ningún tipo. A pesar de todas las sanciones que parece que en este momento están como una escalada, porque está recibiendo sanciones hasta de Suiza. Suiza, que es un país que históricamente ha sido neutral en cuestiones políticas, sociales, sin embargo se ha visto impelido a sancionar a funcionarios del gobierno de Nicaragua, dada la magnitud y la persistencia de las violaciones de este gobierno. Lo mismo está, digamos, en el Congreso norteamericano, el Ejecutivo norteamericano, la Unión Europea, la OEA está también en un tris ya para convocar a una asamblea extraordinaria de cancilleres para tomar la decisión de una suspensión de Nicaragua. Es decir, lo que la señora Bachelet vino a decir en su mensaje es prácticamente una ratificación, tanto de lo que el mismo Consejo de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha denunciado previamente, como lo que todo el resto de la comunidad internacional está haciendo. Lo que sí, inclusive internamente en Nicaragua, la oposición está cada día consolidándose más. Ya se formó esta coalición nacional de oposición, ya aprobaron sus estatutos, van a aprobar pronto otros documentos importantísimos, como un código de ética y un plan de nación, y están, digamos, con puertas abiertas para una mayor recepción de sectores, de grupos, de individuos que quieran integrarse a la coalición, y pronto empiezan toda una escala de acción, digamos, por reclamar, por la reivindicación de los derechos de los nicaragüenses, incluyendo en ello como un punto primero, como un punto previo, en la lucha por la liberación de los presos políticos a los que el gobierno tiene en condiciones infrahumanas en las cárceles, exponiéndolos al contagio del COVID y al mismo tiempo sometiéndolos a torturas de todo tipo. Todo esto nos indica que definitivamente este gobierno está dispuesto a luchar hasta el último momento por mantenerse en el poder de la manera más inhumana y más irracional posible. Y a nosotros nos queda, tanto a la comunidad interna como a la comunidad internacional, arreciar la presión, arreciar las sanciones, sí, hasta cierto punto, como se puede decir en un lenguaje común, hasta sofocarle o cortarle el aire que respira el gobierno, para obligarlo o que definitivamente acceda a hacer todas las reformas que se le han pedido, todas las reformas a las cuales se comprometió y que no ha cumplido ninguna de ellas, y que déle el paso para que precisamente iniciemos todo un proceso de democratización en el país, que sí lo hace de una manera, digamos, dialogada, de una manera consensuada. Hasta es posible que el mismo gobierno o el mismo partido del gobierno pueda tener un espacio dentro de esta nueva sociedad. De lo contrario, será obligado prácticamente a dejar el gobierno, a dejar el poder de una manera brusca, y va a tener que perderlo absolutamente todo, porque eso es a lo que se está exponiendo. Aún a pesar de que tenga las Fuerzas Armadas, que tenga, digamos, el control y el contubernio del ejército, y que tenga digamos, el instrumento de opresión de la policía,
eso no impedirá que el pueblo, una vez convencido masivamente de sus derechos y de su necesidad de reclamarlo, el pueblo prácticamente se ponga en una actitud sistemática de reacción y de rechazo y lo obligue prácticamente a renunciar. Mira, históricamente no ha habido ninguna dictadura, ningún poder omnímodo en la historia de la humanidad en ninguna parte del mundo que a pesar de tener las armas pueda resistir, digamos, la presión, el embate y el reclamo de un pueblo cuando quiere luchar por sus derechos, cuando quiere reclamar libertad, justicia y democracia. Eso definitivamente está constatado históricamente y nosotros estamos en esa voluntad, en esa decisión y vamos hacia allá. Lo que se percibe en estos informes presentados por estos organismos de la comunidad internacional es prácticamente un recordatorio al gobierno de Nicaragua con respecto a los acuerdos que ya firmó el 29 de marzo del año pasado. Claro, claro. Sí, porque en realidad, digamos, ellos no tienen, digamos, el recurso de la coacción o de la reacción como la tienen, digamos, los gobiernos, como la tienen otros organismos de carácter político. Ellos constatan la situación de los derechos humanos en los países, lo denuncian, hacen recomendaciones y esperan que los gobiernos reaccionen. Eso es lo que les toca hacer a este tipo de organizaciones. Pero en realidad lo que ellos hacen tiene un impacto mucho mayor, porque en definitiva permite que a la luz de lo que ellos deciden, otros países, otras instancias tomen decisiones que verdaderamente sí, digamos, realizan el efecto de presionar a los gobiernos que actúan de esa manera para que cambien, para que, digamos, tomen otra actitud y verdaderamente se decidan a actuar de una manera correspondiente con lo que sus mismos ordenamientos jurídicos establecen. Porque aquí en Nicaragua, por ejemplo, tenemos un ordenamiento jurídico que en alguna medida el mismo gobierno lo ha modificado para su beneficio y aún así, sin embargo, el gobierno no le hace caso al ordenamiento jurídico. No, lo tiene en el papel como pintado y lo desconoce en la práctica de manera absoluta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, los países, los habitantes? Obligarlo a que respete la normativa. Doctor, realmente le queda poco tiempo al gobierno del presidente del presidente Daniel Ortega para poder tomar una decisión en cuanto a su proceder, porque vemos una serie de presiones internacionales como las sanciones que usted decía, y si podrían a su juicio verse más sanciones para funcionarios o para instituciones. Ya vimos un precedente en el caso de la Policía Nacional, una institución sancionada. Podríamos ver lo mismo, por ejemplo, con el Ejército de Nicaragua. Bueno, mira, ya lo han dicho algunos de los países de la comunidad internacional, que no solamente tienen previstas más sanciones a otros funcionarios, sino que tienen también prevista incrementar el rigor de las sanciones. Ya lo ha dicho el Ejecutivo norteamericano, lo ha también anunciado la Unión Europea, lo ha dicho el gobierno canadiense, y definitivamente, si en ello entra también un aislamiento de Nicaragua porque lo suspenden de la OEA, la situación se le pone todavía más crítica, porque ya sería la comunidad entera americana de todo el continente la que estaría, digamos, sancionándolo. Y eso podría devenir en otras consecuencias, como por ejemplo que el BID, que forma parte de la organización de los países americanos, también, digamos, el BID definitivamente le cierra las puertas para todo tipo de financiamiento. Lo que puede suceder igual con la Organización Panamericana de la Salud, que forma parte del sistema, que actualmente ha estado ayudando en una medida modesta porque el gobierno no permite más. Pero la Organización Panamericana de la Salud tiene una capacidad enorme de poder ayudar a Nicaragua como ayuda a otros países de diversas maneras, con avituallamiento, con digamos, portarle medicamentos, suministros médicos, con darle asistencia técnica, con distintas formas de ayudar, inclusive económicamente. Y Nicaragua se ha, digamos, aislado de todo eso y sigue
Lo que realmente aquí llama la atención es esa tosudez, ese espíritu insensato del gobierno de no querer ceder en absoluto a ningún llamamiento, a ninguna propuesta, a ninguna sanción, ya sea de la comunidad internacional, ya sea de cualquier otra instancia. Es decir, no queda otro camino más que seguirlo, que sofocarlo. Pero si el gobierno, doctor, si el gobierno del presidente Ortega no toma una decisión, el presidente Ortega en su carácter personal de poder ceder al menos un poco ante este clima de presiones internacionales, de sanciones, ¿qué futuro le esperaría a Nicaragua y al gobierno del presidente Ortega? ¿Podría ser un gobierno que se sostenga por más tiempo? Bueno, por más tiempo sería por cierto tiempo, porque realmente yo creo que en un momento dado el efecto de la sanción y el efecto de su mal manejo les está llegando. Porque, por ejemplo, por ese manejo torpe y necio con respecto a la pandemia, les ha venido a afectar a ellos mismos. Notables miembros de su organización y miembros también de su base están siendo afectados por la pandemia, dado el mal manejo que él le ha dado al enfrentamiento de la misma. Por otro lado, pueden llegar a cansarse porque cuando están siendo afectados tanto por la coacción de tipo económico, político, diplomático, como por, digamos, los efectos de la pandemia, en mismos sectores del ejército que no están involucrados en este contubernio con el gobierno orteguista, pueden tomar una decisión y decir, bueno, señores, basta, no podemos seguir así, esto nos está llevando al caos total y decidimos que usted, señor, se aparte, se quite de aquí. Pudiera pasar también que la misma policía, no creo que todos los policías estén, digamos, en esa actitud de compartir, digamos, la acción, digamos, corrupta que el gobierno viene sosteniendo, precisamente alimentando a los sectores altos de estas instituciones para mantenerlas a su lado. Pero llega un momento en que la misma situación les afecta y no van a tener otro remedio que definitivamente volverse hacia la posición del pueblo y apoyar al pueblo. Pero realmente llegar a esa situación es lo más extremo que puede suceder, porque es estar llevando al país, digamos, al momento de un caos total en lo económico, en la salud, en la convivencia diaria, y realmente no es lo ideal, pues realmente. Esperamos que llegue, que haya un mínimo de razonamiento de parte del gobierno y decida abrirse poco a poco a un cambio necesario, a un cambio que nos va a favorecer absolutamente a todos los nicaragüenses. ¿Debe aprovechar la oposición de nuestro país esta situación que está sucediendo, principalmente esta presión internacional? Usted destacaba el hecho de la firma de los estatutos de la coalición nacional, pero vemos que también hay otros partidos políticos y organizaciones que aún no deciden integrar a esta coalición. ¿Deberían de unirse o prácticamente vemos un escenario de que en un proceso electoral podrían haber tres bandas, de lo cual el principal perdedor estaría siendo la oposición y Ortega seguir en el poder? Mira, desde un punto de vista ideal, lo mejor sería que toditos los sectores opositores formaran un solo núcleo, una sola fuerza, llamémosle coalición o llamémosle como queramos, ¿verdad? Pero que fuera un solo sector. Lamentablemente, históricamente no ha sido así. Ya vemos que inclusive en los 90, aun cuando hubo la UNO, que apoyó la candidatura de doña Violeta, aparte de los satélites que el Frente Sandinista siempre tiene, porque tiene gente comprada a la que le ofrece unos cuantos puestecitos míseros en la estructura gubernativa, hubo sectores de oposición que no se metieron a la UNO y fueron a la lucha. De hecho, creo que fueron como 23 opciones de votación en esa elección. Sin embargo, la UNO llevaba la fuerza mayoritaria y logró imponerse. Podría pasar, inclusive ahora, que también se formen otras fuerzas y que tengan cierta fuerza, cierta capacidad, que lo que podría hacer más que nada es, digamos, un daño a la lucha de la oposición,
como sucedió en el 2006, que los dos partidos fuertes, liberales, no quisieron unirse y definitivamente, ¿qué pasó? Que con un voto minoritario, Daniel Ortega obtuvo el poder. Doctor, pero yo quiero hacer énfasis en algo que ¿sí? Recientemente se ha dicho, y lo han dicho muchos de los opositores, incluso los que están dentro de la coalición, que no es el momento para estar pensando en candidaturas, que no es el momento para estar pensando en cuestiones muy relacionadas al tema electoral, pero lo cierto es que las elecciones son en 2021 e incluso para este proceso electoral se tienen que inscribir a los candidatos antes. Esto también lo ha manifestado doña Kitty Monterrey, quien decía que no era el momento para pensar en los partidos políticos, que es el momento de abordar otros temas. Sin embargo, hay quienes desearían, sobre todo quienes se identifican con los opositores, quienes desearían verlos de una manera articulada y decir vamos todos juntos, esta es la forma en la que se va a trabajar, esta es la forma en la que vamos a pedir una reforma electoral idónea que garantice las mejores elecciones y esta es la forma en la que vamos a correr, pero siempre estamos viendo algunas disidencias y vimos por ejemplo que los estudiantes no firmaron estos estatutos de la coalición, es decir, todo este clima preocupa a quienes se identifican con la oposición porque ven a una oposición en la cual tienen un mismo objetivo, pero las ideas se diluyen tanto precisamente porque son organizaciones tan heterogéneas que no se ponen de acuerdo. Sí, mira, de hecho tenemos, según digamos la planificación del proceso electoral, tenemos 4 meses antes de que inicie el periodo de preparación de las elecciones, según pues la ley electoral. Estos 4 meses hay que aprovecharlos para un redoble de la acción de estructuración y de funcionamiento y digamos, de acción política de la coalición o toda la oposición en general. Yo insto personalmente a todos los sectores de oposición a que hagan un esfuerzo de humildad, de amor patrio, para que busquemos la mayor unidad posible. De lo contrario, tenemos la alternativa de que pueden formarse 2 grupos fuertes como mínimo, pero que cada uno como tal solo no logre los votos necesarios y suficientes para obtener la victoria. Y lo que se haga es prácticamente repetir situaciones del pasado y volver a empantanar al pueblo de Nicaragua en una situación en donde tengamos que vernos que la opresión y la dictadura continúe. Por eso, llenos de amor por el país, con humildad todo y con un verdadero sentido fraterno, busquemos los puntos que nos unen, busquemos desembarazarnos un poco de los intereses particulares, sectoriales y pensemos en Nicaragua. Este es el momento de Nicaragua. Después, ya una vez hecho el cambio, puede haber todo un movimiento, proceso democrático en el cual las distintas fuerzas presenten sus opciones, hagan su oferta al pueblo y que el pueblo decida por cuál opción se va. Pero ahorita lo que tenemos que hacer es redoblar esfuerzos para buscar la mayor unidad opositora posible que definitivamente le haga la lucha al gobierno y le derrote definitivamente, porque no hay otra manera en este momento. Tenemos poco tiempo, tenemos que tomar en consideración esa juventud luchadora, activa, dinámica, que inclusive representa el 80% de nuestra población. Hay que trabajar con la juventud, hay que darle su espacio a la juventud, no se le puede marginar, no se le puede instrumentalizar, hay que darle el espacio que le corresponde, lo mismo que al sector campesino, que es mayoritario también en el país. La mayoría de la población nicaragüense es campesina, entonces también hay que darle su espacio y hay que luchar con un sentido fraterno, con visión de equidad entre todos los grupos, no estar pensando que yo porque soy tal cosa, yo merezco más, el otro porque tal cosa merece menos. No nos pongamos en esa actitud, porque tenemos que tener una inteligencia práctica política para unirnos todos, para formar la gran coalición y presentar la lucha al gobierno. Si estos grupos de estudiantes, de organizaciones estudiantiles y juveniles no integran la coalición nacional, ¿le restaría credibilidad? Bueno, mira, de hecho hay. En la alianza hay como 3 grupos juveniles
En la UNAV hay como 5 grupos juveniles y hay otros grupos juveniles también que no están organizados en ninguna coalición, que están independientes. Hay jóvenes que no forman parte de nada. ¿Cuál es el trabajo que tiene que hacer mayoritariamente la coalición? Buscar cómo a estos que están integrados, cómo se vinculen más, se conformen como una sola fuerza y al mismo tiempo luchar para captar más jóvenes, para captar a otras organizaciones juveniles que están fuera de la alianza, atraerlos para que también se incorporen y hacer un trabajo de base a nivel de barrio, a nivel de municipio, a nivel de departamento, para formar esa gran fuerza que lleve sobre todo el ingrediente de la juventud y de la gente del campo, que son mayoría como tal y que en donde está, digamos, la fuerza de lucha para poder obtener la derrota de la dictadura. Ante toda esta situación, doctor Parrares, ¿qué debería de hacer, por ejemplo, aquellos partidos políticos que tienen problemas internas, como es el caso del PLC, aquellos partidos políticos como Ciudadanos por la Libertad, que no son partícipes formalmente de la coalición, que solo mantienen conversaciones con sectores como la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia? ¿Qué sería un signo real de esfuerzo de nación de estos partidos políticos? Y voy a traer a colación las palabras de Monseñor Orlando Álvarez, quien decía que los partidos políticos tienen una deuda con Nicaragua. Así es, precisamente por esa deuda que tienen, deberían de reenfocar su visión de la situación política actual y buscar cómo, por eso digo yo, con humildad, buscar cómo olvidándose de que nosotros somos históricos, que nosotros somos fuertes, que tenemos una gran membresía y en todo caso pues pensar que este es el momento de que no podemos estar optando a una lucha de una visión óptica partidaria, sino que tenemos que luchar desde una visión óptica nacional, como nación, como Nicaragua. Entrar en la organización, trabajar en la organización, luchar dentro de la organización, hacer nuestros aportes que son valiosos y pueden ser importantísimos, pero estar, digamos, en esa voluntad de pensar en Nicaragua de manera exclusiva, no estar condicionando la lucha a que yo tengo que posicionarme bien para resultar después al final con un buen posicionamiento dentro de la estructura de un nuevo gobierno, o que yo tengo que prevalecer para sobreponerme a los demás. No, tienen que olvidarse de esa mentalidad, de esa visión y pensar humildemente como nicaragüense, con un verdadero amor patrio para que logremos la victoria. De lo contrario, vamos a ir a otro desastre y después solo van a quedar los lamentos y nada más. Me envían una pregunta que quisiera compartirle. ¿Qué sucedería si cambia el gobierno actual? ¿Qué pasará con el país que ha sufrido sanciones y desconfianzas a nivel nacional e internacional? Bueno, mire, las sanciones no las ha sufrido el país. Las sanciones las ha sufrido el gobierno, el partido de gobierno, hizo funcionarios o gente, digamos, vinculada con ellos, pues familiares, por ejemplo, de los gobernantes, y otras personas así. El pueblo como tal no ha sido sancionado nunca. Nicaragua como tal no ha sido sancionada. Una vez habido el cambio, tengan por seguro que las sanciones obviamente inclusive pueden continuar en la dimensión de delitos cometidos de lesa humanidad o de genocidio, y eso tendrá que, digamos, ventilarse en los tribunales internacionales de justicia. Pero estoy seguro que una vez con un nuevo gobierno, las puertas de apoyo, de ayuda de todo tipo vendrán a Nicaragua, no solo financieros, sino también, digamos, de asistencia técnica, de cooperación en planes, en proyectos, algo parecido como hubo en los 80 cuando la Revolución Sandinista ganó. Aquí hubo un desborde de ayuda de la comunidad internacional que todavía, a 40 y tantos años de distancia, todavía quedan remanentes de sectores que ayudan a la sociedad civil, ya no tanto al gobierno, pero que vienen incorporándose en esa ayuda a Nicaragua desde los años 80. Algo parecido sucedería, que nos ayudaría a salir del hoyo en que estamos, a rescatar nuestra economía, a rescatar nuestra convivencia social,
a crecer en democracia y a fortalecer esa democracia. Estoy plenamente seguro que instancias como el gobierno norteamericano, la Unión Europea y otros sectores del mundo le darían un fuerte apoyo a la nueva Nicaragua para recuperarse de el hundimiento en que está y para lograr la Nicaragua que se incorpore a la sociedad internacional en sentido de democracia, de libertades y de una convivencia como debe ser en una sociedad moderna. ¿Qué pasará, doctor Edgar Parrales, si se aprueba una reforma electoral unilateral sin todas las garantías que se ha exigido por parte de la comunidad internacional y también de la oposición? Los partidos políticos deberían de ir a un proceso electoral con el fin de no perder su personería jurídica o de lograr quizá una buena parte de diputaciones dentro de la Asamblea Nacional. Y pregunto esto porque es la típica actitud que hemos visto de los partidos políticos. Y si también, claro, además de estos podrían ir los de la coalición nacional, no sé si en una casilla como partido ya existente de los partidos políticos o quizá como un partido nuevo, si es que se los permiten. Mira, si el gobierno hace reformas cosméticas y las hace por sí solo, sin la participación de la oposición para que ésta plantee las reformas que son verdaderamente necesarias para garantizar unas elecciones libres, transparentes, observadas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaría? Los partidos políticos que vayan a esas elecciones, prácticamente, aunque no sean parte de los satélites que rodean al gobierno, se convierten en colaboradores del gobierno y en cómplices de un desastre que vendría prácticamente. No creo que la coalición entrara en ese proceso electoral, porque ya se vería desde antemano que prácticamente sería solo para servirle el plato al gobierno para que vuelva a lo mismo. La coalición no entraría. Y los partidos que entrasen, comportándose de manera como lo han hecho históricamente, prácticamente se estarían sacrificando, estarían, digamos, firmando su propia sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque prácticamente la población nicaragüense después les daría la espalda de manera absoluta y quedarían no solamente sin personería, quedarían, digamos, sin existencia pública o política porque nadie lo seguiría. Otro aspecto que hay que considerar, ese temor de perder la personería, eso es secundario. Tener o no tener una personería es secundario. La misma señora Kitty Monterrey lo dijo. Por mucho tiempo nosotros no tuvimos personería y allí estábamos luchando y estábamos presentes y somos lo mismo. Igualmente pasaría que los partidos políticos pierden la personería. No pierden, en primer lugar, no pierden su dignidad. En segundo lugar, no pierden su identidad. En tercer lugar, no pierden su fuerza interna. En cuarto lugar, no pierden el amor del pueblo. Y por lo tanto, es mucho mejor exponerse a perder la personería que exponerse a perder la propia identidad, ¿ya? De manera que yo diría, si Ortega hace unas reformas cosméticas, que ningún grupo opositor le haga el juego, que se arriesguen a perder personería y todo lo que se quiera, pero que no se pierdan a sí mismos. Entonces, mantendríamos siempre una oposición que seguiría luchando y ya eso daría pie a que una comunidad internacional tuviera acciones más fuertes en contra de este gobierno si hace esa burla al pueblo. Muchas gracias, doctor Edgar Parrales, por haber estado con nosotros. En este último minuto queremos sus conclusiones, sus recomendaciones respecto a todo lo que hemos abordado al contexto nacional e internacional, lo que puede esperar en Nicaragua en los próximos meses. Bueno, yo diría, en primer lugar, a los grupos de oposición nicaragüense y al pueblo nicaragüense, una sola cosa: unidad. Unidad, unidad, unidad. Primero unidad, tercero unidad, última unidad y después todo lo demás. Después de la unidad, todo lo demás. Y a la comunidad internacional que siga apretando, que siga apretando. Hay sectores a los que no ha apretado. No ha apretado la Corte Suprema de Justicia, no ha apretado la Fiscalía, no ha apretado la Contraloría, no ha apretado al misma estructura del legislativo, de la Asamblea,
que siga apretando, que apriete más al ejército, que apriete más a la policía, que lo sofoque. Eso pido a la comunidad internacional y a los nicaragüenses, mantenerlos unidos todos para hacer la lucha al gobierno. Muchas gracias, Edgar Parrales, ex diplomático, quien ha hecho una valoración y análisis con respecto a este informe presentado por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos en relación a Nicaragua.